Vamos a la guía de la ESC 2024 sobre el manejo de la presión alta y la hipertensión. ¿Ok? En cuanto a la agenda, vamos a ver algo de introducción. Vamos a hablar sobre el nivel de recomendaciones y evidencia, definiciones, técnica de la toma de la presión arterial, la diferencia que hace esta nueva guía sobre la presión arterial elevada e hipertensión, el papel del riesgo cardiovascular en el tratamiento de la hipertensión y la presión arterial elevada, el cribado, diagnóstico, tratamiento, embarazo, emergencia hipertensiva. Bueno, solo como una breve introducción, sabemos que la hipertensión y la importancia de esta enfermedad, eh, que a la larga causa daño orgánico y en última instancia va a llevarnos a lo que es enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, renal sintomática, y todas ellas contribuyen a una gran carga de enfermedad a nivel mundial, tanto como y mortalidad. Sabemos que el daño orgánico que causa la hipertensión va hacia los principales órganos que son cerebro, arterias grandes y medianas, microcirculación, riñón, corazón y ojos. Esto lo vamos a ir viendo todavía un poco más adelante. Y pues para recordar únicamente, vamos a estar hablando sobre recomendaciones y evidencias. La guía lo divide sobre clase uno, 2, 2A, 2B y 3, siendo la primera clase uno lo que se recomienda o lo que está indicado. Clase 2 lo que se debe de considerar. Clase 3 se puede considerar y clase 4 no se recomienda. Y en cuanto al nivel de evidencia, el nivel de evidencia A hace referencia a datos procedentes de múltiples ensayos clínicos que son aleatorizados o metaanálisis. Nivel B pueden llevar también lo que son un único ensayo clínico aleatorizado de grandes estudios o de grandes estudios que no han sido aleatorizados. Y el nivel C, pues es el más bajo, que es el consenso de opinión de expertos, pequeños estudios, estudios retrospectivos y de registros. Estas son algunas definiciones que vamos a estar hablando durante la presentación. Y bueno, para iniciar, la guía pues hace mucho hincapié en la adecuada toma de la presión arterial, en la que nos va a dar diferentes pasos. Primero, pues tenemos que tener al paciente, ya sea él en el consultorio o en su casa, que evite la cafeína, que evite ejercicio y que evite el consumo de tabaco 30 minutos previos a lo que es la toma de la presión. Y esta se debe tomar lo que es una posición sentada, con la espalda recargada, con las piernas estiradas y que no estén cruzadas. Otra cosa que hace mención la guía, que lo toma como algo muy relevante, es que se usen dispositivos que están validados, ¿sí? Estos dispositivos tienen que ser de un tamaño adecuado para el paciente. Lo largo debe ser de un 75 a un 100% de la circunferencia del brazo. Esto hablando de la cámara de aire del baumanómetro. Y nos da la guía unos lugares, unas páginas donde podemos entrar en Internet para saber si el em, baumanómetro o el sistema que estamos usando está adecuadamente validado. Em, y como paso número 3, se tiene que colocar lo que es el manguito a nivel del corazón, con el paciente, como les digo, apoyando la espalda y el brazo también. Em, Hay algunas excepciones o que recalca la guía. Los dispositivos automáticos no están validados para fibrilación auricular. Esto debido a la diferencia de presión arterial en cuanto a los distintos tiempos de pulso que tiene el paciente. Entonces puede variar un poco lo que es la presión arterial. En estos dispositivos automáticos lo que se recomienda es que sea una toma manual. Luego, el siguiente paso es medir la presión arterial 3 veces.
con 1 o 2 minutos entre cada una de las mediciones, calcular lo que es la media de estas dos últimas mediciones. Se deben tomar más medidas si, si estas medidas difieren en más de 10 milímetros de mercurio. Y lo que se recomienda es que en la primera consulta que tenemos con el paciente se midan ambos brazos, ¿sí? Esto para detectar diferencias entre ambos brazos. Si la presión difiere en más de 10 milímetros de mercurio, se dice que es una diferencia entre ambos brazos y nos puede predecir lo que es enfermedad arterial periférica o coartación aórtica. El siguiente paso es registrar lo que es la frecuencia cardíaca y excluir arritmias con la palpación del pulso. Y también bien importante desde la primera consulta estudiar lo que es la hipotensión ortostática y posteriormente si aparecen síntomas. Es decir, se puede hacer de dos formas: tener al paciente sentado, tomarle la presión arterial, pedirle que se ponga de pie y después de 2 minutos tomar lo que es la presión arterial. De otra forma puede ser tener al paciente totalmente acostado y después de 2 minutos también hacer la toma de la presión arterial. Ahora, la guía incluye este nuevo término, que es la presión arterial elevada. Deja a un lado lo que es la presión arterial grado 1, grado 2 y grado 3. Ahora ya únicamente lo clasifica como presión arterial no elevada, presión arterial elevada. Y ahorita vamos a especificar cómo es la clasificación con cada uno de los métodos con los que se toma. E hipertensión. Esos son los nuevos tres términos que hace la clasificación. En cuanto a una presión arterial no elevada, en general lo vamos a tomar como una presión de menos de 120 de sistólica sobre 70 de diastólica. Va a diferir un poco en cuanto a lo que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas, esto con un dispositivo también validado. Aquí, en este promedio, para tener una presión arterial no elevada, debería ser de menos de 115 sobre 65 y para una presión arterial nocturna sería de menos de 110 sobre 60. Ahora, para hablar sobre presión arterial elevada, en la consulta vamos a hablar sobre una presión que va de 120 hasta 140 de sistólica y de 70 hasta 90 de diastólica. En el domicilio vamos a hablar sobre una presión que va de 120 a 70 sobre 135-85 con un rango de 5 milímetros de mercurio de diferencia del domicilio versus el consultorio. Y para hablar sobre hipertensión, vamos a hablar en la consulta sobre una presión de más de 140 sobre 90 y en el domicilio de más de 135-85 con una toma ambulatoria. En cuanto al monitoreo de la presión arterial de 24 horas, esto se definiría por una presión de 130 sobre 80. Em, bueno, para hablar también sobre lo que es el monitoreo de la presión arterial de 24 horas, las lecturas en este dispositivo se hacen cada 15 a 30 minutos durante el día y requiere un mínimo de 70% de tomas correctas para que pueda validarse este método. Ahora, la guía también nos hace un apartado sobre qué método es mejor o nos hace esta pregunta, ¿no? Pues realmente lo que comenta la guía es que no hay diferencia en cuanto al control de la presión arterial o el daño a órgano mediado por hipertensión eh, a largo plazo, ¿sí? Entre vigilar la presión arterial de forma ambulatoria versus un monitoreo continuo de 24 horas. ¿Ok? Las ventajas que tiene lo que es el monitoreo continuo, que es con este dispositivo de la derecha, sería el diagnóstico de hipertensión nocturna, que ese pues no lo podemos hacer con un monitoreo ambulatorio, y el diagnóstico de hipotensión sintomática transitoria, así como la hipertensión durante el esfuerzo. Y bueno, entonces, como les comentaba, esta nueva guía nos hace una distinta clasificación en la que nos pone al paciente con una presión arterial no elevada,
una presión arterial elevada y ya con rangos de hipertensión, en el que, pues como ya lo hablamos, eh, tiene diferentes umbrales para hablar sobre los diferentes métodos diagnósticos, ¿no? Pero lo importante aquí es que la guía se basa en hacer esta distinción para individualizar más el tratamiento en los pacientes. Debido a que hay pacientes que no llegan al umbral de hipertensión definida por más de 140/90, típicamente en la consulta. Sin embargo, hay pacientes que ya tienen alto riesgo cardiovascular a pesar de no estar en cifras de ese umbral. Em, y todo esto debido a que los estudios demuestran que una presión debajo de 120/70 disminuye lo que es el riesgo cardiovascular. A partir de esto va en aumento. Entonces, pacientes que tienen riesgo cardiovascular más alto, esto definido por más de 10% a 10 años, se van a beneficiar de una terapia para hipertensión. Y bueno, entonces empezando con pacientes que están en riesgo alto y que ya cumplen el criterio para iniciar tratamiento, este, teniendo cifras de más de 120/70, son estos pacientes. Pacientes con enfermedad cardiovascular clínica ya establecida. Esto se define como enfermedad cardiovascular aterosclerótica, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con enfermedad renal crónica moderada o grave, es decir, de una tasa de filtrado menor a 60, o albuminuria también, de más de 30 miligramos sobre gramo. Hay algunas otras que vamos a estar hablando también, pero daño a órgano mediado por hipertensión, que puede ser corazón, definido por hipertrofia del ventrículo izquierdo, o algunas complicaciones vasculares, diabetes mellitus, ya sea tipo 1 y 2, e hipercolesterolemia familiar. Todos estos pacientes nos clasifican un riesgo suficientemente alto para iniciar entonces la terapia de tratamiento, aún teniendo ya cifras de presión arterial elevada. Ahora, la guía también nos hace referencia de que tenemos que calcular el riesgo cardiovascular eh, para pacientes que no cumplan esos criterios que hablamos, ¿no? Nos da algunas herramientas que son el score 2 para pacientes de 40 a 69 años, que no tengan obviamente ya criterios de alto riesgo cardiovascular, que fueron los que acabamos de mencionar. Y para pacientes de mayores de 70 años, nos hace referencia a este score, que es el score OP de Older Patients, y se recomienda calcularlos entonces para pacientes que tengan presión arterial elevada y que no tengan entonces ya criterios de alto riesgo cardiovascular como enfermedad establecida, enfermedad renal crónica moderada o grave, diabetes mellitus, hipercolesterolemia o daño mediado por hipertensión. El único, eh, pues la única desventaja que tenemos aquí en nuestro país es que estos scores se están validados para población europea. Entonces, ahí pues nos quedaríamos un poco fuera. Estos son los scores en el que te pide el sexo del paciente, la edad, el tabaquismo, si hay o no hay tabaquismo, los grados de presión arterial, el colesterol total y el HDL. Al final, como pueden ver, viene lo que es la región. Aquí lo definen por región europea. Entonces, pues en este caso, pues digo, la guía lo hace a referencia, es una guía europea, entonces es más aplicable a su población. Y también, bien importante, nos hace referencia a tomar en cuenta modificadores no tradicionales de lo que es el riesgo. No solamente fueron los que hablamos de enfermedad renal, de enfermedad cardíaca establecida, de hipercolesterolemia. Aquí también deja o incluye a otro tipo de población. Por ejemplo, hay algunos ligados al sexo, que son los de color rosa, en los que incluye a pacientes con diabetes gestacional, hipertensión gestacional, preeclampsia, parto prematuro, muertes fetales, abortos recurrentes, todo esto, si la paciente tiene historial ya de este tipo de antecedentes
y hacemos un cálculo de riesgo y nos da intermedio, es decir, de 5 a 10% a 10 años, nos hace la recomendación esta guía de reclasificarlo ya a un alto riesgo e iniciar tratamiento en caso de presión arterial elevada. Hay algunos otros que no están ligados al sexo, como la etnia del riesgo, alto riesgo, perdón, antecedente familiar, privación socioeconómica, enfermedades autoinmunitarias inflamatorias, como es la artritis reumatoide, lupus eritematoso, psoriasis de más de 10% de lo que es la superficie corporal total, enfermedad mental grave como esquizofrenia o trastorno depresivo mayor y el VIH. Esto de igual manera, en caso de presentar esto y un riesgo intermedio de 5 a 10% a 10 años, la guía nos hace la recomendación de iniciar tratamiento en caso de tener una presión arterial elevada sin tener que llegar a cifras de hipertensión. Hay algunas otras pruebas adicionales que nos recomienda que podemos utilizar. Esto en caso de no estar, de no contar ya con criterios suficientes para el inicio de la terapia. Nos podemos ayudar de lo que es un calcio score en caso de tener más de 100 unidades o un percentil mayor al 75, ajustado a la edad, sexo y etnia. También la presencia de placas carotidias internas o externas nos pueden ayudar a reclasificar al paciente a un alto riesgo si aún no tenemos los criterios, así como la rigidez arterial medida mediante la velocidad de la onda del pulso. Todas estas son clase 2B de evidencia. Em, Sin embargo, pues son algunas otras herramientas que nos pueden ayudar a reclasificar a los pacientes. Y bueno, pues aquí son lo mismo, algunas de de las recomendaciones que nos pueden apoyar a reclasificar al paciente como alto riesgo e iniciar tratamiento. ¿Ok? Podemos usar lo que es la tasa de filtrado glomerular. En caso de que tengamos enfermedad moderada o grave, que ya hablamos, vamos a iniciar tratamiento, nos pone al paciente en alto riesgo. Otra de las formas es ayudarnos de un electrocardiograma para ver si cuenta el paciente con hipertrofia de ventrículo izquierdo, con el índice de Sokolov-Lyon. Esto nos puede apoyar también a ir reclasificando al paciente. Tomar ecocardiograma para evaluar el grado de hipertrofia ventricular, el grado de, eh, perdón, de dilatación de lo que son las cámaras ventriculares y auriculares. Y biomarcadores cardíacos también en la guía nos hace referencia que nos pueden apoyar a reclasificar al paciente en caso de que tengamos todavía esa duda de que tenemos un paciente con riesgo intermedio, que no llega a alto. Sin embargo, el paciente tiene cifras limítrofes. También, en caso de tener elevación de biomarcadores cardíacos, nos puede ayudar a la reclasificación. Y bueno, la guía nos hace esta recomendación de cribado de hipertensión. Adultos menores de 40 años podemos evaluarlo o hacer el cribado cada 3 años y para adultos mayores de 40 años se debe de hacer de forma anual. En caso de que tenemos una presión arterial elevada y aún no contamos con criterios de inicio de tratamiento porque el paciente tiene bajo riesgo cardiovascular, se debe de hacer un cribado anual y calcular cada año el riesgo cardiovascular para ver si ya el paciente se reclasifica a alto riesgo y poder iniciar el tratamiento. Ok, y esto pues ya es un algoritmo a modo de resumen de lo que ya hemos estado hablando. Entonces tenemos al paciente con una presión arterial elevada de 129 a 139, es decir, no llega al umbral de lo que es hipertensión. Sin embargo, por ejemplo, aquí en el primer cuadro verde, sí ya tiene enfermedad cardiovascular establecida, enfermedad renal crónica moderado o grave, daño órgano mediado por hipertensión, diabetes o hipercolesterolemia. El paciente ya se va directo a lo que es el tratamiento modificador del estilo de vida para reducir la presión arterial y tras 3 meses de tratamiento, en caso de que no mejoren estas cifras, ya vamos a iniciar lo que es el tratamiento farmacológico. En caso de que no tenga esto,
los modificadores de riesgo que lo clasifican directamente a alto riesgo, vamos a calcular lo que es el score 2 o el score OP. Esto ya nos va a dar una clasificación del paciente a bajo riesgo, que es menos de 5%, un riesgo intermedio, que va del 5 al 10%, y un riesgo alto, que va de más del 10%. ¿Ok? En caso de un riesgo intermedio, aquí vamos a considerar los criterios que nos pueden reclasificar al paciente. Si tenemos entonces riesgo intermedio, podemos considerar los antecedentes que ya hablamos, que van ligados al sexo, como antecedente de abortos, antecedente de preeclampsia, o los que no van ligados al sexo, como etnias de alto riesgo, pacientes que viven con infección de VIH, pacientes con enfermedades o trastorno de depresión mayor, esquizofrenia, etcétera. Todos esos riesgos nos pueden apoyar a reclasificar al paciente para iniciarle tratamiento. Ok, si no cuenta con ninguno de esos criterios que nos puedan reclasificar al paciente, podemos utilizar los que son que nos pueden ayudar también, que son marcadores, como lo es las enzimas cardíacas, como la troponina de alta sensibilidad o como es la puntuación de calcio score. Todos esos que ya hemos hablado nos pueden ayudar a reclasificar al paciente y ver si es un paciente que se beneficia de tratamiento. Si no, vamos a continuar con el cribado anual. Y muy bien, ahora sobre el cribado de hipertensión y la confirmación del diagnóstico. En caso de tener una presión arterial no elevada, que va de menos de 120 a 70 en general, pues bueno, vamos a ver la edad. ¿Es un paciente menor de 40 años? Sí, bueno, entonces vamos a tomar la presión cada 3 años. Si es mayor de 40 años, vamos a evaluarlo cada año. Si tenemos una presión arterial elevada, vamos a ver el riesgo cardiovascular del paciente. Entonces, cuenta con un riesgo alto, tenemos que confirmar la presión. Eh, de preferencia, hace referencia a la guía a que se tome de forma ambulatoria, ya sea con una monitorización de 24 horas o con una monitorización ambulatoria, que el paciente se tome la presión arterial en su domicilio o que acuda a algún centro o una clínica para seguir haciendo la toma y poder confirmar la presión arterial. Esto, para cifras de presión arterial elevada o cifras de hipertensión menores a 160, nos da un rango de por lo menos un mes para volver a hacer la toma y hacer la confirmación. Para cuando tenemos cifras de más de 160 o de sistólica de más de 100, la reevaluación, la nueva toma de la presión, debería ser en los próximos días o en las próximas semanas. Aquí ya tiene que ser una confirmación mucho más rápida. Y para presiones de más de 180 y sobre 100, aquí obviamente vamos a tener que hacer lo que es la exclusión de que el paciente esté en una emergencia hipertensiva y en caso de que no, se considera un descontrol hipertensivo, vamos a hacer lo que es el inicio del tratamiento. Y algunos estudios que nos hace referencia a la guía también, que tenemos que solicitarle a cualquier paciente que diagnosticamos con hipertensión, es la glucosa en ayunas, lípidos séricos, colesterol total, el sodio y potasio en sangre, hemoglobina y TSH. Todo esto, estos últimos, sodio y potasio, nos van a ayudar a hacernos pensar en un paciente que pueda tener una hipertensión secundaria. Por eso también es bien importante solicitar esto. Creatinina en sangre, calcular la tasa de filtrado y un electrocardiograma de 12 derivaciones. Todo esto nos va a ayudar a clasificar al paciente para el riesgo cardiovascular, ¿verdad? Y bueno, también la guía nos incluye lo que es la hipertensión secundaria. Esta hace referencia a que tiene una prevalencia del 10 hasta el 35% en pacientes en general con hipertensión. Sin embargo, es mucho más común en pacientes que tienen hipertensión resistente. La hipertensión resistente se define por una hipertensión descontrolada a pesar de llevar un manejo adecuado a dosis terapéuticas de 3 fármacos, de más de 3 fármacos, perdón.
Y como causas tenemos la más común, que es el hiperaldosteronismo primario, la hipertensión renovascular, apnea obstructiva del sueño y un feocromocitoma. ¿Cuándo solicitar estas pruebas? Aquí la guía lo que hace referencia es que si el paciente cuenta con características sugestivas, em, pues hay que buscar una causa secundaria. Y en caso de que el paciente tenga una hipertensión resistente, aquí va a ser mucho más común encontrar una de estas causas secundarias. Ahí es donde tendríamos que también buscar la hipertensión secundaria. Ahora, en cuanto a ahora el tratamiento, primero la guía nos hace eh, hincapié en que el tratamiento no farmacológico es una de las principales herramientas que tenemos y que pues no hay que dejar a un lado. Eh, Como tratamiento no farmacológico se incluyen estos cinco. La restricción de sodio hace la recomendación de un consumo total de sodio dietético de aproximadamente 2 gramos al día o si se puede, que sea menor a esto. Esto equivale a lo que es una cucharilla de sal al día. En cuanto al ejercicio, el ejercicio de primera línea es un ejercicio aeróbico. Esta es la principal recomendación de 150 minutos a la semana y hace la referencia como clase uno a que se complemente con ejercicios de fuerza, de resistencia baja o moderada, de 2 a 3 veces a la semana. Y en cuanto a la dieta, recomienda lo que es la dieta DASH o la dieta mediterránea. Para el alcohol se recomienda que de preferencia sea, eh, pues, que se evite por completo y en caso de que el paciente desee consumirlo, que sea menor a 100 gramos por semana. Ahora, el tabaquismo, se debe de recomendar lo que es la deshabituación tabáquica. Esta, aparte de que confiere un riesgo de aumentar las cifras de presión, también es una causa independiente de enfermedad cardiovascular, de eventos cardiovasculares y de mortalidad por todas las causas. Y bueno, esto ya únicamente poniéndoles aquí las recomendaciones que ya se hablaron sobre tratamiento no farmacológico. También hace referencia a el aumento del consumo de potasio, el aumento de la actividad física que ya hablamos, optimizar el manejo del peso y la dieta, reducir el consumo de sal de mesa, reducir el consumo de alcohol. Todo esto nos va a ayudar a reducir lo que son las cifras de presión arterial. El único tratamiento no farmacológico que tiene una relación directa a la disminución del riesgo cardiovascular es la deshabituación tabáquica. Y bueno, ahora pasando a lo que son las intervenciones farmacológicas, aquí tenemos las principales clases de fármacos que tienen evidencias contundentes. Estos son los YECA, los ARA, los bloqueadores de canales de calcio dihidropiridínicos, los diuréticos que incluyen a las tiazidas y los beta bloqueadores. Los cuatro primeros son de primera línea para iniciar el tratamiento en cuanto a población general. Ahorita vamos a hablar sobre las especificaciones de cada uno de ellos y en cuándo nos podría beneficiar en ciertas poblaciones. Ahora, la guía nos hace o nos plantea la estrategia de combinación de fármacos en las que nos recomienda iniciar con una terapia combinada en la mayoría de las veces. Hay algunas excepciones, como pacientes con una presión arterial elevada, es decir, que no lleguen a los 140/90. Aquí podemos iniciar como monoterapia. En pacientes que tienen fragilidad moderada grave, que va un Rockwood, escala de Rockwood mayor de 6 a 9. Aquí podemos utilizar lo que es una monoterapia, hipotensión ortostática sintomática o edad mayor o igual a 85 años. Aquí entonces la guía nos pone o nos recomienda este algoritmo que es el tratamiento combinado con dosis bajas de ya sea un YECA o un ARA con un bloqueador de canal de calcio o ya sea también un diurético. Y bueno, se va el tratamiento como iniciamos tratamiento. Vamos a reevaluar de 1 a 3 meses si el paciente llega a metas. Ahorita vamos a hablar sobre metas, pero en general son de menos de 120/70. Entonces, en caso de que no, vamos a lo que es una terapia triple a dosis bajas con un YECA, un ARA, un bloqueador de canal de calcio o un diurético
En caso de que no, aún así no estemos llegando a lo que son las metas de presión arterial, ya podemos irnos a dosis altas de cada uno de los medicamentos. ¿Ok? Y la guía hace referencia a que se inicien dosis bajas de cada uno de los medicamentos, ya sea en combinación o en terapia triple, antes de llegar a lo que son dosis altas de cada uno de ellos, por el hecho de los efectos adversos. Se prefiere una terapia combinada a dosis bajas que iniciar una monoterapia a dosis altas, o se prefiere una terapia triple a dosis bajas antes de llegar a una terapia a dosis altas de cada uno de los medicamentos. En caso de que no estemos llegando a cifras de metas de presión arterial a los 3 meses después de ajustar ya el tratamiento con una terapia triple, aquí nos da entonces el algoritmo de que tenemos un paciente con hipertensión aparentemente resistente. Aquí las clases ya son menores, van de clase 2 a de clase 2A en adelante y hace referencia que se derive al paciente a una consulta especializada, comprobar la adherencia al tratamiento y alguna otra recomendación es que la espironolactona nos puede ayudar a controlar la hipertensión en este tipo de pacientes si aún no está tomando el tratamiento. Las metas son de menos de 120/70 idealmente. Sin embargo, esta guía hace o nos da una posibilidad de un rango que va de 120 a 129 de diastólica a 70 a 79 la diastólica. Esto siempre y cuando lo tolere el paciente. Y las excepciones que ya hablamos serían la fragilidad significativa y o mayor paciente de 85 años que tenga hipotensión ortostática, una esperanza de vida reducida que es definida por menor a 3 años o enfermedad renal crónica de menos de 30 de filtrado glomerular. Y bueno, en el cuadro de la izquierda, la guía en el apéndice suplementario nos indica qué medicamentos son de preferencia en esos pacientes para el control de la presión arterial en distintas poblaciones, como lo es, por ejemplo, diabetes mellitus o síndrome metabólico. Aquí los más recomendados es iniciar con un IECA o un ARA y un bloqueador de canal de calcio. Si tenemos un paciente con enfermedad renal crónica, está indicado iniciar con un YECA, un ARA, un diurético, este, un bloqueador de canal de calcio. Y en esta guía, la actualización que hace respecto a la del 2018 es que ya se recomienda lo que es el inhibidor de ISGLT2, que también puede tener beneficio en lo que es la presión arterial de estos pacientes. En un paciente que haya tenido antecedente de un infarto, se recomienda siempre incluir el beta bloqueador, así como un YECA, un ARA y un antagonista receptor de mineralocorticoides. En caso de tener un paciente con fibrilación auricular, se recomienda lo que es un beta bloqueador, un YECA o un ARA2. Y en pacientes con falla cardíaca, se recomienda iniciar con el YECA, ARA, un antagonista receptor de mineralocorticoides. Se puede incluir lo que es el beta bloqueador, ISGLT2 y diurético. Aquí, estos son unos algoritmos que son de la guía anterior, del 2018. En esta nueva guía no se incluyen como tal algoritmos que son individualizados a cada paciente. Sin embargo, pues en algunos no hay mucho cambio. Aquí, por ejemplo, en hipertensión sin otra comorbilidad. Igual, esta nueva guía del 2024 nos indica iniciar con un YECA, un ARA, bloqueador de canal de calcio, un diurético, igual, de forma inicial con una terapia combinada. En caso de que no funcione, ya podemos ir agregando distintos fármacos. Luego, en pacientes que tienen enfermedad coronaria, de igual forma, en la nueva guía del 2024, continuamos con la recomendación de agregar lo que es un beta bloqueador al tratamiento de la terapia eh, combinada del paciente. Y en enfermedad renal crónica, aquí me gustaría agregar la diferencia. En la guía del 2024 ya, a diferencia de la previa, pues no se había indicado el inicio del ISGLT2 también como
un tratamiento que nos puede beneficiar al control de la hipertensión en estos pacientes. De igual manera, en la guía del 2018 viene el algoritmo de hipertensión en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Aquí, pues, no se incluía lo que es el ISGLT2 y en la nueva guía ya se recomienda el inicio del ISGLT2 también agregado al tratamiento antihipertensivo. Y bueno, en el material suplementario también podemos encontrar lo que son las dosis, dosis bajas, la dosis estándar y las altas dosis que se pueden recomendar de cada uno de los fármacos. Y nos pone este esquema a modo de, pues, de indicador de qué tan bien tenemos controlado al paciente, ¿no? El verde sería lo ideal, tener al paciente con unas TAs sistólicas de menos de 120 o en 120. El rango que nos da para pues para tener, pues sí, un mayor accesibilidad para nosotros los médicos sería tener al paciente entre 120 y 129, que sería estando ahí en amarillo, entre verde y amarillo, em, o 70 y 79 de diastólicas. Ya cuando va un poco más amarillo, sería cifras de descontrol, que va mayor a las 140. Y aquí pues nos hace referencia de que podemos tener al paciente que tiene los grados que ya hablamos, las excepciones de fragilidad significativa, moderada a grave, o esperanza de vida reducida a menos de 130, de 30 años. En caso de tener unas cifras hipertensivas de más de 180, aquí tenemos siempre que excluir lo que es emergencia hipertensiva. Ahora, algunas de las poblaciones que nos hace referencia es el inicio del tratamiento en lo que es la hipertensión gestacional y crónica del embarazo. Aquí se debe iniciar el tratamiento en mayor a 140/90. Aquí no nos da la posibilidad del inicio con una presión arterial elevada, como diferencia de lo que ya hablamos, que va desde 130/80. El tratamiento de primera línea es usar beta bloqueadores, bloqueadores del canales de calcio o metildopa. Y para casos de hipertensión grave, que va de mayor a 160/110, vamos a utilizar lo que es la betalol, metildopa oral o nifedipino oral. Esto sin hablar, pues obviamente, de tener a una paciente con eclampsia o preeclampsia, que ahí el tratamiento ya es distinto y debe ser con una disminución rápida de la presión arterial. Ahora, ya para el final de la guía nos incluye lo que es la emergencia hipertensiva. Aquí esta se define como una presión arterial de más de 180/110 asociada a daño orgánico mediado por hipertensión, generalmente en presencia de síntomas. Los síntomas que podemos encontrar son cefaleas, alteración de la visión, dolor torácico, disnea, mareos u otros déficits neurológicos. Aquí también me pareció importante recalcar que la guía, de hecho, lo pone, lo subraya, que las lesiones neurológicas focales son raras en estos casos y siempre tenemos que pensar que estamos ante pues, un ictus en este paciente y no confundir el diagnóstico. Las acciones a seguir ante una emergencia hipertensiva es que tenemos que establecer cuáles son los órganos ya afectados y si requieren intervenciones distintas a lo que es solo la disminución de la presión arterial. Por ejemplo, casos de que tenemos una emergencia hipertensiva con una disección aórtica, por ejemplo, pues hay que identificar esos casos porque además de la disminución de la presión arterial, se deben de llevar a cabo otras intervenciones. Determinar si hay alguna causa que ha precipitado esto, como por ejemplo la preeclampsia, momento y magnitud de la reducción de la presión arterial para una disminución segura. Em, bueno, este esquema no viene en lo que es la guía de la SC 2024. Viene en una guía aparte para el manejo de emergencia hipertensiva o descontrol hipertensivo. Aquí, pues bueno, vamos a hacer lo que es la identificación de
la identificación de lo que es la emergencia hipertensiva. En caso de que tiene cifras de más de 180 sobre 110, pero no cumple con daño orgánico, vamos a clasificarlo como una hipertensión descontrolada. En caso de que cuenta con lo que es emergencia hipertensiva, pues vamos a identificar cuál de todos es el daño orgánico. Podemos tener lo que es isquemia coronaria, daño a cerebro, como un nevus isquémico o encefalopatía hipertensiva, eh, enfermedad aórtica aguda, como un aneurisma o una disección, o estar ante un paciente con eclampsia o preeclampsia. Y pues vamos a tratar de acuerdo a pues de acuerdo a la entidad a la que estamos enfrentándonos, ¿no? Eh, y bueno, pues aquí nada más puse el cuadro. De hecho, en la guía del ESC 2024 únicamente hacen referencia a la emergencia hipertensiva, pues de manera muy general, debido a que pues tienen ellos mismos otra guía que hace especificaciones sobre cada uno de los tratamientos, dependiendo de cuál es el órgano afectado. Y pues tenemos en la parte de abajo algunas entidades en las que es bien importante bajar de manera inmediata lo que es la presión arterial. Por ejemplo, estando ante una hemorragia cerebral, tenemos que disminuir inmediatamente lo que es la presión arterial. Aquí podemos usar lo que es la betalol o nicardipino. En caso de tener un evento coronario agudo, también hay que disminuir lo que es la presión arterial sistólica a menos de 140 milímetros de mercurio. Podemos utilizar lo que es nitroglicerina o la betalol. En pacientes que tienen también edema agudo pulmonar, es bien importante disminuir inmediatamente la presión arterial a menos de 140. Y aquí podemos usar, por ejemplo, aquí nitroglicerina. En caso de tener pacientes con enfermedad aórtica como una disección, hay que también disminuir de hecho, cifras menores de 140 que van hasta las recomendaciones a menos de 120 de sistólica. Aquí podemos utilizar lo que es esmolol o nitroglicerina, nicardipino. Y pacientes que tenemos también que disminuir la presión inmediatamente es en eclampsia o preeclampsia severa, ya sea que tenga HELP o no. Y pues eso son todas las recomendaciones. Traté de hacer un resumen. Digo que pues la verdad es una guía bastante larga, pero me pareció muy interesante el hecho de esta nueva clasificación basada en el riesgo cardiovascular de los pacientes. Hacer la distinción en pacientes que no llegan a este umbral de 140, 90 o 135, 85 en domicilio, sino que tenemos a pacientes con alto riesgo cardiovascular que podríamos estar dejando fuera si no hacemos esta distinción. No sé si hay algún comentario, alguna duda.